Pedro Montenegro ha sido sentenciado en Brasil a 11 años y 8 meses de cárcel por el delito de tráfico internacional de drogas. A continuación les mostramos el documento de la sentencia que fue expedido por el Poder Judicial de ese país. Este es el documento de la sentencia contra Pedro Montenegro Paz. En esta parte del documento en idioma portugués, se lee que la pena contra Montenegro por tráfico internacional de drogas es de 11 años y 8 meses de reclusión, además de una multa monetaria. En el documento también se menciona entre los argumentos para la sentencia que se tomó en cuenta la declaración del delegado de la Policía Federal de Brasil en Bolivia, que señala que Montenegro estuvo involucrado con un gran esquema de corrupción policial en Santa Cruz, que culminó con la detención del principal director policial del departamento, Coronel Medina, quien fue detenido por corrupción, por recibir los salarios de varios traficantes, entre ellos Pedro, quien pagó mensualmente para no ser arrestado en Santa Cruz. Esta es la sentencia firmada por la jueza federal Lisa Taubenblatt el 30 de septiembre del año pasado. En nuestro país, Pedro Montenegro fue acusado de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y por adulterar su identidad. Además, provocó una serie de detenciones de ex autoridades policiales y judiciales. Les mostramos un repaso de este caso en el siguiente informe. A inicio de 2019, se filtró el audio de una conversación entre el entonces comandante nacional de la policía, Rómulo Delgado, con el jefe de la Fuerza Antinarcóticos. Allí la principal autoridad policial del país atribuía su destitución al hecho de haber ordenado investigar a autoridades policiales en Santa Cruz que estaban relacionadas con un narcotraficante. El nombre de Pedro Montenegro Paz resonó pocos días después en el país y se revelaron sus supuestos vínculos con el entonces jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, Gonzalo Medina, y con el capitán Fernando Moreira. Ese fue el inicio de la búsqueda de Montenegro y del destape de su relacionamiento con otras personas, entre ellas autoridades judiciales. Según las investigaciones, Montenegro compraba su protección a las autoridades con la finalidad de evitar ser detenido y en ocasiones figuraba en actos públicos como benefactor de la policía. Pronto se develó que usaba doble identidad, pues también se hacía llamar Pedro Hoffman. Montenegro se entregó a la policía y en el organigrama de la investigación aparecía como socio del colombiano Enrique Villarreal Quinteros, quien junto a su esposa son buscados por narcotráfico en nuestro país. Los bienes de Montenegro fueron incautados y se encarceló a personas con las que se los relacionaba, aunque posteriormente algunos recuperaron su libertad. Montenegro fue sentenciado en Bolivia por el delito de falsedad material y tiene otro proceso por legitimación de ganancias ilícitas. En noviembre de 2019 fue extraditado a Brasil. En el expediente de su juicio en Brasil, señala que fue sentenciado el 30 de septiembre de 2020 a 11 años y 8 meses de cárcel. Montenegro, que es mencionado con el alias de Gordito, presentó recursos jurídicos para apelar su condena, pero fueron rechazados. Según la relación de los hechos, las investigaciones realizadas en Brasil apuntan a Montenegro como el proveedor de droga desde Bolivia para trasladarla a suelo brasileño y desde allí a Italia. Todo eso se pudo determinar luego de que las autoridades de ese país interceptaran llamadas telefónicas e hicieran un seguimiento de más de un año al caso. Sin embargo, en 2013 no pudieron aprender a Montenegro porque este retornó a Bolivia, por lo cual solicitaron su extradición.